Buenos días a todos. Una vez más podemos tener la oportunidad de abrir la preciosa palabra de nuestro Dios. Vamos a volver a nuestro estudio en el libro de Oseas. Hemos ya estudiado, leído, comentado un poco hasta el capítulo 9. En esta mañana veremos el capítulo 10 de este libro de Oseas. Al poder leer el libro, encontramos una serie de mensajes que Oseas entrega a este pueblo de Israel en razón de su conducta, en razón de su vida. Eso es lo que estuvimos viendo en el capítulo 9, acerca de aquella regocijo que había en ellos. Y el Señor les reprende que no se regocijaran como las otras naciones, y que lo que ellos pretendían tener, el Señor no estaba con ellos. Cuando Él les habla, ¿qué harán en el día de la solemnidad? ¿Qué haréis? Porque el Señor ya se había apartado de todo ello. Ahora en el capítulo 10 veremos nuevamente esa falsa piedad que profesaba Israel en este tiempo. A la misma vez de una falsa piedad había una aparente prosperidad. Y esa apariencia de prosperidad, ellos justificaban su falsa piedad. Eso es lo que hemos observado desde que estudiamos el libro de Amós, como esta aparente prosperidad para ellos era manifestación de su piedad. Hemos visto el sincretismo que había, aquella diversidad de ídolos que querían manejar entre ellos, llamándole o trayéndolo hacia Dios, teniendo o diciendo que esto tenía relación con Dios. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Capítulo 10 vamos a leer versículo 1 hasta el final, que es el versículo 15. Oseas capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Espero que estén conmigo. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jared. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee. Y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novia domada que no le gusta trillar.
que le gusta trillar. Lo vuelvo a leer. Efraín es novia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y en tus fortalezas serán destruidos, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Que el Señor añada bendición a nuestros corazones con su santa palabra en esta mañana. Ahora, hermanos, hemos leído ya este capítulo. Podemos observar en la primera expresión, y es donde quiero traer el pensamiento a todos nosotros. El Señor le dice a Israel, es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. El peligro, y en lo que quiero reflexionar en la introducción, es el peligro de la autorrealización. El sentir que todo lo que he hecho ha sido de bendición, y el pensar que todo lo que ahora puedo o he logrado yo tiene un sentido de bendición por el Señor, porque Israel llegó a creer eso. Creer que toda la aparente prosperidad que existía en el país, el dominio que el rey había llegado a tener, Jeroboam II, ya vimos en el contexto donde nos encontramos, que el rey que gobernaba era Jeroboam II, otro rey que ya en el tiempo en que Oseas está, es el mismo rey Oseas, ya llegando al final, el rey que ves llevado cautivo por Salmanasar. Ahora bien, todo esto tiene que ver con el peligro de creer que mi vida ha traído una bendición porque estoy agradando a Dios. Esto es lo que llegó a pensar Israel. Y dice el Señor, Israel es una frondosa viña, pero que da abundante fruto para sí mismo. Y esto es lo que el Señor acá va a resaltar. Israel da abundante fruto, pero para sí mismo. No tiene nada que ver con Jehová Dios. Y esto es el peligro personal que cada uno de nosotros puede correr. El creer que todo lo que tiene o que lleva bendición y que nosotros decimos que es bendición, es porque Dios está agradado de mí. Uno de los aspectos que Israel se equivocó, y es donde vamos a ver en este capítulo su religiosidad. El capítulo lo veremos en tres aspectos. Veremos su religiosidad, versículo del 1 al 8. Veremos su maldad, versículo del 9 al 13. Y miraremos su castigo, que está diseminado en todo el capítulo, pero lo podremos ver más claramente el verso 14 y 15. Es lo que vamos a observar. Israel era una frondosa viña. ¿Saben? Me recuerda a Judá. Judá ya en el tiempo de Jeremías.
Judá, la palabra del Señor, perdón, en el tiempo de Isaías, pasé a Jeremías, pero en el tiempo de Isaías, que el Señor dice sobre su pueblo, que Él le había guardado, le había cercado a aquella viña, había puesto un lagar en medio de ella, le había sembrado de vides escogidas. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pues usted me dice, bueno, se equivocó, hermano, en tal punto. Le había sembrado de vides escogidas. Y dice el Señor, esperaba que llevase frutos. Y llevó, sí llevó fruto. Llevó uvas, pero eran uvas silvestres. El fruto que el Señor esperaba de su pueblo. Y hace esta pregunta. No estudiaremos Isaías, pero el Señor hace esta pregunta. ¿Qué más haré a mi viña? Él lo que esperaba de él era que llevase fruto, y llevó uvas, pero eran uvas silvestres. Es lo que sucede con Israel acá. Era una frondosa viña, pero producía solamente frutos para sí mismo. El acto de producir para sí mismo, hermano, es la acción de pensar en mí, en yo. Mi. Todo es primero yo, pero queda el Señor. Al final de nuestras vidas queremos traer todo ya al Señor, todo lo que nos queda, no lo que podíamos darle, sino lo que nos quedó. Y esto es un peligro. Vivir para triunfar en el mundo. Yo quiero ser muy claro. El Señor ha de producir en nosotros. Cuando nosotros vayamos a traer frutos para Él. Y todo lo que hagamos tenga objetivo principal en el Señor. La religiosidad de Israel nos dice el versículo 1 y es donde vamos a comenzar a ver. Dice el versículo 1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Y ahora dice, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Allá en el capítulo anterior estuvimos observando, para altares hizo Israel, altares para pecar. Conforme a la abundancia de su fruto. Multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Mire, la bondad de su tierra era que había producido. Uno de los aspectos importantes en el estudio de la palabra del Señor, cuando hablamos de la tierra de Israel, es reconocer a qué le llamaban ellos bendición. Y usted siempre lo encontrará relacionado con la tierra, porque es un país agrícola. Era una nación agrícola y por esa razón, para ellos la bendición era la producción que había de tener en ellos. Su grandeza estaba manifestada en estas cosas. Dice el Señor acá, que así como multiplicó el Señor la bondad, o como la tierra dio, ¿verdad? O produjo, conforme a la bondad de su tierra, así aumentaron sus ídolos. A mayor bendición, mayor fue su pérdida. ¿A quién le estaban otorgando el crédito? A un ídolo. Y manifestaban estas cosas. Mire, yo no sé si usted fue a buscar el sincretismo que hay en Israel en este tiempo. Había una diversidad de dioses cananeos. Porque desde que Jezabel, ¿verdad?, se unió en matrimonio con Acab,
Israel se pervirtió de tal manera que los sacerdotes de Jehová Dios fueron destruidos. Y esto tendríamos que ir a leer Primera de Reyes, del capítulo 16 en adelante, para observar la perversión idolátrica de Israel. No se encuentra otro rey como Acab, que dio y perdió a Israel en la idolatría al unirse en matrimonio con esta mujer de Sidonia llamada Jezabel. Y de ahí en adelante existió una diversidad de dioses, diversidad de ídolos. Eso es el reclamo de Israel permanentemente, el reclamo de Jehová Dios a Israel permanentemente sobre ese sincretismo a través del cual ellos querían adorar a Dios, pero también tenían sus propios dioses. Así que el Señor les habla en su religiosidad, que así como multiplicó la tierra la bondad, ellos multiplicaron sus ídolos. Conforme a la abundancia de su fruto, ellos multiplicaron sus altares. Además, versículo 2 dice, está dividido su corazón. Esto es lamentable, porque dice, está dividido su corazón. El corazón que debería de pertenecer solo a Dios, ahora estaba dividido. Mire, usted va a encontrar más abajo su doble crimen. Está hablando de haberse alejado del Señor y haber traído para sí mismo dioses paganos. Esto manifiesta una acción de querer encontrar apoyo espiritualmente hablando en algo para ellos tangible, un Dios, un ídolo. Y usted va a observar cuando lleguemos a su maldad, cómo ellos pervirtieron su corazón hacia eso. Pero en su religiosidad ellos se encontraban con un corazón dividido. Mire, tenían una acción y es en el versículo 4, siempre han jurado en vano. Dice el verso 4, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Jurado, en vano al hacer pacto. Hicieron promesas. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, y tengo que volver a eso, hermano, cada vez que Israel cometía o pecaba, volvía al Señor, decían ellos, de corazón, y hacían pacto de obediencia constantemente. Cada pueblo que le afligía, lo observamos más claro en el libro de los Jueces, cuando cada vez que otro reino venía y los oprimía, ellos buscaban y clamaban al Señor y volvían a comprometerse. El Señor les levantaba un juez, ponía el juez, mientras el juez estaba ahí con ellos seguían al Señor. Luego este juez moría y ellos volvían otra vez a defraudar al Señor. Eso es lo que manifiesta la religiosidad. Una acción de indecisión. No tienen una disposición de obediencia clara a quién seguir. Hacen pacto y más pacto, pacto y más pacto. Esa es la manifestación de la religiosidad que Israel profesaba. También miramos una acción de dependencia al ídolo. Y eso lo vemos en el versículo 5. Dice, por las becerras de Bet-aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Porque su pueblo hará lamentación a causa del becerro. Israel,
geográficamente, yo espero que ya lo tengan en su mente cómo es la geografía ahí, ¿verdad? Está Betel. Fue colocado en Betel un becerro que Jeroboam, uno, ¿verdad? O primero, trajo uno en Betel y otro en Dan. Así en la geografía. Pero el Señor ahora se está refiriendo a Betel. Hemos dicho que era la ciudad, la capital religiosa de la nación de Israel, el reino del norte. Y ahí entonces el Señor le está hablando. Estos harán lamentación por el becerro. ¿Por qué? Porque este becerro será quitado, dice ahí. Dice, será llevado. Aún, versículo 6, será llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Será llevado el becerro. Lo llevarán como un trofeo. Cuando Israel sea invadido, estos llevarán ese trofeo y lo presentarán como un trofeo al pueblo, al rey de Asiria. Al gran rey significa ahí que iba a ser presentado. Pero ellos hacen lamentación. A ese punto quiero llevarle la religiosidad que ellos tenían. Les duele en el corazón. Querrán hasta morirse. Dice el versículo 8. Dirán a los montes, caed sobre nosotros. Porque la gloria, dicen ellos, eso es lo que manifiesta ahí en el versículo 6. Aún será llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Hablando de la gloria, porque aún, versículo 5, donde estamos pensando que harán lamentación, dice así, versículo 5, por las becerras de Bet-aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro. Y esto es lo que yo creía. Y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, también se lamentarán. Los sacerdotes, y añade esta expresión, se regocijaban en su gloria. La gloria del becerro. Para ellos, así de cegados, ya no en la gloria de Jehová Dios. Israel perdió toda sensibilidad acerca de Dios. Porque ya la gloria de ellos no era la presencia del Señor. Recordemos que la gloria del Señor posaba en Israel. Y lo explicamos la semana antepasada acerca cómo el Señor manifestaba la gloria en Israel a través de aquella nube que bajaba al lugar santísimo. Pero Israel ahora su gloria para ellos son el becerro de Betel. Es por esa razón que su religiosidad, y este es el peligro de la religiosidad, nos lleva a autosatisfacernos a tal punto que cuando comenzamos a perder la estabilidad, comenzamos a pensar en qué falló lo que estábamos haciendo. Ellos creían que este becerro era la gloria de ellos. Cuando este becerro será quitado del medio de ellos, comenzarán a lamentarse que han fracasado y se avergonzarán hasta del consejo, dice ahí el versículo que hemos leído. Así está su religiosidad, una dependencia a otros dioses, un corazón dividido, una ceguera espiritual podemos observar en su religiosidad. Ahora quiero que pensemos en su maldad, lo que lleva tras esto de la religiosidad. Y podemos ver en el versículo 9, dice el Señor, desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron. No nos tomó la batalla en Gabaá contra los
inicuos. Recordamos dónde es Gabaa, ¿verdad? Si hiciera examen, ¿verdad? ¿Usted recuerda que hablamos de Gabaa? Aquel lugar de Benjamín, que aquel levita y su concubina llegó y estuvo ahí, que aquellos abusaron de esta mujer hasta dejarla muerta y la echó al asno y la llevó a su casa, la partió en 12 pedazos. La maldad desde los días de Gabaa, la maldad de Israel era tan grande, hermanos, que yo no sé si usted ya se fijó en su estudio personal. Yo le dije que cada vez que encuentre un nombre, busque su significado. Y el Señor ahora ya no le llama Betel a esa ciudad. Ahí usted va a ver, en el versículo 5 dice así: por las becerras de Bet-Aven. Betel significa casa de pan. Bet-Aven significa casa de maldad, casa de mal. Así se había pervertido Israel. El Señor sarcásticamente, o en el sentido de molestia con ellos, ya no le llama Betel. Recordemos qué es Betel y el significado que tiene Betel, donde aquel que podía estar ahí sabía que la presencia de Dios era real. Ahora el Señor le llama Bet-Aven, Betel. Casa de Dios es la expresión. Betel. Yo dije casa de pan, estoy con Belén. Betel, casa de Dios. Y ahora el Señor ya no le llama casa de Dios, le llama casa de maldad. Porque así era su maldad. Habían sacado a Dios de en medio de ellos. Y ahora lloraban por el becerro. Su maldad llegó al punto de que ellos podían ahora, desde los días de Gabaa, eran así. Dice el versículo 11, Efraín es novia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín. Trillar era la acción para este animal, ¿verdad? Poder hacerlo más suave que arar. Es más, cuando trillaban no les ponían bozal. Podían hacer la acción y aún estar comiendo de lo que estaban trillando o llevando a cabo aquel trabajo. Pero el Señor dice a Israel o a Efraín, es una novia domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. ¿Para qué? Para castigar su maldad. Porque su maldad está desde los días de Gabaa. Y lo enfatiza cuando vemos el versículo 13. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Así es la maldad de esta nación. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Esta es la maldad de la nación. Dice que sembraron o araron impiedad y cegasteis iniquidad. En el capítulo usted va a observar que está hablando de acciones agrícolas. Porque esta nación estaba y entendía cuando se le daba este mensaje. Aquellos
que nos hemos criado en la ciudad va a ser difícil saber mucho de agricultura, ¿verdad? Hasta que uno va y puede averiguar un poco. Pero el Señor le está diciendo a ellos que lo que ellos habían hecho era arar iniquidad y habían cegado iniquidad. Habían arado impiedad, y habían cegado iniquidad. Tarde o temprano, la maldad dará fruto en la vida de esa persona. Eso es lo que manifiesta. Dice el Señor, comeréis fruto de mentira, de engaño, de hipocresía, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Miren, el versículo 12, el Señor habla de cuál debería de ser su actitud. El Señor le dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Sembrad justicia, segad misericordia, haced barbecho. Barbecho era la acción, ¿verdad?, de preparar la tierra y dejarla todo un año preparada para que la tierra descansara. Era lo que había que hacer, remover toda la tierra, eso es el barbecho, y poder dejarla ahí descansando. Eso es lo que el Señor pedía. Interesante es cuando el Señor demanda castigo para Judá y lo manda 70 años de allá de exilio a la ciudad de Babilonia o al imperio babilónico. Es interesante por qué el Señor los tiene que mandar 70 años. Porque ellos no habían hecho descansar la tierra y era mandato del Señor que debían cada 7 años hacer descansar la tierra para traer bendición para ellos. Y ellos no lo habían hecho así. Por esa razón el Señor está diciendo, sembrad en justicia, segad vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Pero ellos no lo hicieron así. Dice el 13, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Confiaron en sí mismos. Vuelvo a la primer pensamiento que teníamos, la autorrealización. El querer hacerlo para sentirme bien yo. Con aquello que hago me siento bien. Es la autorrealización. Y ahora podemos observar cómo su maldad trae sobre ellos castigo. Dice el versículo 14, por tanto, ya hemos hablado de esa palabra, por tanto, resultado de, en razón de, o por este motivo entonces, pudiésemos también parafrasearlo de esta manera, la expresión por tanto. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros, Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Será castigado. Y el castigo lo podríamos observar en toda la manifestación del capítulo 12. En el versículo 2 podemos encontrar
Dice, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. En el versículo 4 dice, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. En el capítulo 5, serán atemorizados los moradores de Samaria. En el versículo 6, será llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado. En el versículo 7, de Samaria fue cortado su rey. En el versículo 8, dice que los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel. Y pudiésemos ir añadiendo versículo 10, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Y luego llegamos al verso 14 y 15. El Señor ha de castigar la maldad de estos. Por su maldad fueron desarraigados, fueron sacados. Yo le invito a que empiece a leer ya el capítulo 16, 17 del segundo libro de Reyes. 18, si no me estoy equivocando. Cuando Israel es sacado de su pueblo, sacado de la tierra que Dios les había dado. Cuando Asiria invade esta nación, para poder observar. Dice en el versículo 14, así como Salmán destruyó a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada junto con los hijos. No había misericordia en estos hombres. Y ellos actuaban así. Así haré. O así hará, verso 15, a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. Subraya esa causa de vuestra gran maldad. Gran maldad. Hermano, hermana, despreciar a Dios es una gran maldad. Poner a otro en lugar de Dios en nuestra vida es quitarle la gloria al Dios vivo. Vivir para mí. Vivir lo que yo quiero lograr, sin importar los medios cómo lo logre, a pesar que en medio de ello haya maldad y yo le dé tintes de religiosidad muchas veces. El Señor dice que los castigará y así haré. Y les pone de ejemplo otra ciudad, Bet Arbel. No sabemos cómo fue destruida esta ciudad, pero Él se los dice, ellos sí lo sabían. Y les dice, así como serán destruidas, como destruyó, versículo 14, Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros. Terrible caso de un castigo anunciado por la maldad hecha por este pueblo. Así que, amados hermanos, ahora podemos pensar en nosotros. ¿Qué reflexión tiene que traer a nuestros corazones? Mire, el cuidado de autosatisfacernos, de poder lograr lo que queremos y luego querer involucrar a Dios en lo que hemos logrado. Esa es la autorrealización. Querer primero tener todo en la vida y luego querer tener a Dios para que Él apruebe lo que yo he logrado. Esa es maldad. El querer y tener a Dios a un lado, hermanos. En la vida del creyente puede llegar a llevarse este pecado en el pensamiento y en las acciones, cuando nuestra vida espiritual es decadente. Cuando nuestros propósitos espirituales son lo último que hay en nuestra vida. Cuando las responsabilidades espirituales ni se conocen en la vida nuestra. Porque estamos tan ocupados en las cosas
en nuestras cosas, en nuestros pensamientos personales, en nuestras metas personales. Hemos dejado a Dios a un lado. Y ese es un gran peligro, porque Dios lo mira como una gran maldad. Y pensamos que como estamos logrando algo, estamos siendo bendecidos. Y el Señor le dice, es una frondosa viña que produce frutos para sí mismos. Ese es el peligro de sentirnos satisfechos. Hablaba el día de ayer con don Vicente. Vemos un señor que lo estamos visitando. Un día va un hermano, otro día va otro hermano y estamos yendo donde él. Pero él se siente satisfecho de lo que él hace. Me dice, mire don Israel, yo todas las noches me arrodillo en la cama. Aquí está la mujer, ella le puede darte fe. Todas las noches me arrodillo en la cama. No hay noche que yo me acueste sin decirle eso. En la mañana que me levanto, lo primero que hago es reconocer. Y aquí hay muchos que eso no lo hacen. Se está sintiendo satisfecho y cree que eso le puede dar el mérito para que el Señor lo deje entrar en su gloria. Me dice, mire, aquí hay un pastor, aquí está otro padre, y empieza a descargarse con los pastores. ¿Sabe qué le termina diciendo? Mire, ahí estará junto con ellos si no se arrepiente. La maldad del hombre es que ellos quieren autorrealizar sus propios pensamientos y que Dios se los apruebe. Como creyentes muchas veces somos iguales, hermanos. Porque estoy yendo a predicar aquí todos los sábados. Porque estoy yendo a todas las reuniones. El Señor sabe cuánto sacrificio hago. Y entonces, ¿qué estoy esperando? Que el Señor me bendiga por este gran sacrificio. El sacrificio no está en lo que yo hago, hermanos. La bendición del sacrificio es para quién lo hago. Para quién lo presento. Si lo presento para mí mismo o lo presento para Él. Es una gran maldad y el Señor ha de castigarla. Tengamos temor de que hayamos quitado la gloria del Señor en nuestras vidas y le hayamos dado la gloria a nuestra propia vida. Que el que tenga el primado de nuestra vida sea el yo y no el Señor. Que lo que yo haga se sienta con satisfacción. Ayer estaba hablando con otra persona. Me estaba adulando. No, yo lo admiro, don Israel, es que mire. Y eso, le digo, no trae. Yo lo volví a llevar al Evangelio y decía, mire, pero el Señor, sí, pero es que ¿cómo hace? La autorrealización, el hombre le gusta, pero el Señor no lleva la gloria en eso. Hablábamos con William el día de anoche, allí estábamos platicando. Hay en nuestra vida, espiritualmente hablando, preocupación. A las personas ahí donde estamos trabajando, les gusta. No, es que nos gusta cómo predican. No, es que ustedes sí saben predicar. Es que ustedes saben la Biblia. No, es que mire. Pero ¿qué de eso? El lugar se nos llena. No abarca las sillas. Ayer me decía Ezequiel, no trajimos más sillas. No las traigas porque te vas a sentir. Y el día que ya no vengan, el montón de sillas solas ahí. Mejor que te hagan falta. Pero eso no debe de autosatisfacernos si las almas no están llegando. Y hablábamos eso con William, con nuestro hermano. Porque muchas veces
La gente dice, qué bueno, qué contento. Pero lo que queremos es que haya un arrepentimiento y cambien su vida. Y el tiempo nos ha llegado. Hermano y hermana, que la gloria del Señor no sea quitada y sea entronada la de nosotros, sino que nuestras vidas puedan darle la gloria a Él en lo que hacemos. Sea poco o sea mucho lo que hagamos, que la gloria sea para Él y que el fruto que produzcamos no sea para nosotros mismos, sino sea para el Señor. Para que no seamos como Israel, una frondosa viña que da fruto, pero fruto para sí mismo. Le dejo con esta reflexión. Pregúntese, como lo he hecho yo en mi vida, si estoy produciendo, primero. Segundo, si lo que estoy produciendo es para Él o es para mí. Que el Señor nos bendiga.